Y esta mañana, en el libro de Deuteronomios capítulo 8, el tema es: entra y toma tu bendición. ¿Qué hace Dios con nuestra vida? Él nos bendice. Y la bendición de Dios es tan maravillosa que nos permite alcanzar cosas que antes eran imposibles para nosotros. Y le dice Dios al pueblo de Israel: yo los saqué de la tierra de servidumbre. Egipto es sinónimo de angustia y de esclavitud. Ahora, el amor de Dios tenía preparado, el plan de Dios había programado la bendición para los hebreos. ¿Y cómo lo iba a hacer el Señor? Él lo dice en su palabra. Dice en el capítulo 8, versículo 7: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Al recibir el poder de esta palabra, aquellos hebreos se les alumbraron sus ojos. Ellos venían de una vida totalmente dependiente de la situación más agónica que podemos observar, en un sol de más de 45 grados centígrados, con las rodillas, con el lodo hasta las rodillas, haciendo ladrillo con barro cocido. Ellos no tenían mente progresiva, no tenían una visión de futuro. Todo era una visión limitada, como la mente de un esclavo. No escogían las cosas, sencillamente no tenían nada. Pero ahora Dios les está diciendo: ustedes van a una tierra buena. Dios te introduce en esa tierra, y es una tierra de arroyos, es una tierra de fuentes, manantiales, tierra de trigo y de cebada. Le habla de las cosas por venir que ya están a las puertas. Diga conmigo: tomo y entro mi bendición. Tomo, entro y agarro mi bendición. La bendición de Dios está ahí, y parece que una cortina nos separa de la bendición de Dios. ¿Cuál es esa cortina? Las circunstancias que parecen imposibles. Y en esa situación estaba el pueblo de Israel. Pero el Señor le dice: emociónense, porque ahora van a entrar a la tierra prometida. Han pasado 40 años en el desierto. ¿Qué significa el desierto? El desierto es la etapa donde tenemos que ser probados. Pero el desierto no era malo, era un lugar de entrenamiento. Todos hemos pasado nuestros desiertos, y la forma correcta de enfrentar el desierto es con todo el ánimo de Dios. Porque la temporada de exámenes comienza con el desierto. En el capítulo 8, desde el verso 1 hasta el verso 6, el Señor le hace ver todo el proceso y dificultades que ellos vivieron. Pero los procesos nos llevan a un examen o una prueba. ¿Y para qué son las pruebas o exámenes? Bueno, para quitar la mente de estos hebreos, que era solo pensar en la esclavitud, en el temor, y desarrollar el carácter de un triunfador. Observe que lo que Dios quería en el entrenamiento del examen era que ellos comenzaran a tomar una actitud de triunfador. Y para que pudiesen tomar la actitud de triunfador, debían primeramente quitar el temor de su vida. La gente dice: tengo temor de hacerlo. Pero te vuelves un triunfador no por no sentir temor, es por superar el temor. Hágalo con temor, pero hágalo. Usted dice: aquí voy en el nombre del Señor. Esa es la forma de avanzar en la vida. La gente dice:
¿Cómo logro superar mis temores? Confrontándolos, venciéndolos, avanzando sobre la circunstancia. Eso crea un carácter sólido y firme. De lo contrario, la gente quería retroceder a Egipto. Y Dios les dice: yo los he pasado por este desierto para que ustedes sean entrenados, para que sepan claramente cómo deben de vivir de hoy en adelante. No vivan por las circunstancias, vivan por convicción. Tengan seguridad en lo que yo les estoy diciendo. Confíen plenamente y van a tener una fortaleza de fe inquebrantable. Para triunfar en la vida no solo se necesita decir, es actuar. Y la convicción es saber que lo que Dios ha dicho se cumplirá, aunque las circunstancias o lo que me rodea sea hostil, contrario. Si Dios lo dijo y yo lo creo, entonces las cosas suceden como la palabra de Dios lo promete. Le dijo el Señor: para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo primero que Dios les enseña a los triunfadores es aprender a confiar en lo que Dios ha hablado o escrito en esta Biblia. Esta palabra es la promesa de Dios para que nosotros abracemos la fe y digamos: sí, lo creo, Padre mío, porque al que cree todo le es posible. Las cosas suceden cuando decimos: lo creo, lo recibo, abrazo la fe. Y ellos, los hebreos, entendieron que la palabra que Dios les daba era una promesa que se activa cuando caminamos. ¿Cuántas personas se paralizan esperando que algo suceda cuando la palabra de Dios me da la oportunidad de caminar, avanzar y llegar a la meta si yo voy confiando en la promesa de Dios? Cuando hablo la promesa, comienzan a funcionar las cosas. Esa es la manera bíblica impactante que nos permite lograr las cosas. No es esperar que las cosas vengan, es ir por ellas, es ir por tu milagro, es ir por tus conquistas, es ir por tus triunfos que Dios te ha dicho. Cuando te levantas y comienzas a sacudirte el polvo de la derrota y dices: voy en el nombre de Jesús y lo voy a alcanzar, lo voy a lograr, el respaldo de la promesa se activa en ese instante. ¿Por qué? Porque la fe es activa. Y Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes van a repartir. Nosotros, los que no teníamos nada, ahora vamos a repartir. Van a tener casas. Nosotros, los que éramos esclavos y estábamos en rejas, encadenados, vamos a tener casas. Van a tener viñas, olivares, fincas. Eso le sonó como música al oído. Mi amigo me dijo: no tenés culpa de haber nacido con limitaciones, con pobreza, con dificultades, pero sos culpable si morís con ellas. Porque para eso vino Jesucristo, para deshacer la esclavitud, para destruir las obras del diablo, para liberar mi vida, para romper mis cadenas y enseñarme a caminar en bendición. Entonces, el desierto iba a permitirles avanzar para depender de Dios. Cuando tomamos nuestra vida consolidándola con el proceso de aprender a creer y confiar, la vida se vuelve más fácil, porque ya no hay alteraciones nerviosas, sino una firme convicción de lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Para muchos el Salmo 91 solo es una poesía, pero para otros se encendió la llama de la fe con ese salmo y dijimos: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. El Señor es mi protector. El Salmo 91 es mi arma de guerra. Hace algunos años, un amigo, por broma, estando en Puerto Rico, agarró una pistola y me disparó de frente, como a 2 metros de distancia. Yo salté
salté del brinco. Le digo, ¿qué estás haciendo? Y él se rió de mí, quería asustarme. Hizo 2 disparos con un arma de verdad, pero las balas eran de salva. Hay gente que hace mucho ruido, pero no funciona. Y que te reprendo, te ato. Tiran una lata de aceite, 1 libra de sal. Andan ungiendo todo y no ocurre nada. Por dicha que eran balas de salvas. Pero lo que quiero decir es, esto no se trata de ruido. Ruido no es autoridad. Aquí el Señor lo que está haciendo es evaluarnos a través de los exámenes o pruebas para ver qué nivel de confianza, qué nivel de seguridad hemos adquirido en este tiempo. Pregúntese, ¿su fe es igual que la del año pasado o de la del año antepasado? Nuestra fe tiene que subir, conquistando niveles. Pero si las personas sienten que tienen la misma fe de hace 10 años o hace 5 años o hace 1 año, algo malo está sucediendo. Va a tener que seguir en el desierto, porque las conquistas se logran cuando pasamos las pruebas, cuando superamos los exámenes y cuando obtenemos más confianza, más seguridad y más firmeza de carácter. Entonces sabemos manejar la bendición. Las personas que manejan la bendición prosperan. ¡Ah! ¡Aleluya! Voy a manejar mi bendición. Hubo un presidente en este país hace muchos años. Su hijo estaba de cumpleaños, estaba cumpliendo 13 años y el muchachito quería una moto. Claro, llega él como primer mandatario y queda viendo en el lugar donde vende las motocicletas, y el hijo corre a la motocicleta más grande, con más caballos de fuerza y más cara, y le dice: papi, yo quiero esta. Entonces el papá le dijo: montate en esa moto. Y esa moto casi se viene al suelo porque el muchachito no la dominó. Entonces él se montó en una de menos peso y también lo dominó y no pudo soportarla, y los vendedores lo ayudaron. Luego en otra y otra y otra, hasta que llegó a una moto liviana, apta para su cuerpo, que la podía dominar. Y le dice el papá: esa es la que te voy a comprar. Pero papi, yo quiero la más grande. No puedo darte la más grande porque ella te domina a vos. Vos tenés que dominar la moto. Los exámenes son para evaluarnos. Y decimos: ¿estoy pasando esta prueba? ¿Estoy pasando bien este examen? ¿O tengo la misma mentalidad de los otros egipcios? ¿O tengo la mente de esclavo? ¿Qué comer, qué vestir, qué calzar, qué pandemia, qué miedo, qué terror, qué angustia? Dios dice: las personas que no pasan la prueba se quedan en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Por eso Dios dice: prepárate, porque el reino de Dios te entrena para ser un triunfador. Oiga lo que dice Dios en su palabra. Segunda de Timoteo 3:17. ¿Para qué estamos siendo entrenados? Dice así: para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Añade también en otra versión: a fin de que el creyente esté perfectamente equipado para hacer toda clase de bien. Para eso somos entrenados por el reino de Dios, porque tu vida ha sido diseñada por Dios en ascenso, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Antes íbamos de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso, pero no vamos a repetir la historia. Vamos a tomar el día de hoy como un antes y un después para caminar escalando a los mayores niveles de bendición. Y por eso Dios te dice hoy: entra y toma tu bendición. Ya no la esperes, porque esas promesas están esperando por ti.
Mientras algunos están esperando que Dios venga y haga lo que Él ha prometido, Dios está ya esperando que alcancemos esa bendición. Solo camina, avanza, no te detenga. Los pasos más importantes de uno no son los físicos, son los pasos de fe, son los pasos de acción, son los pasos de bendición. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel: les estoy quitando el chip de servidumbre y les estoy poniendo, por decir así, las promesas para que crean, las activen, las lean y las abracen. Por cada promesa que yo abrazo y vivo, activo en ella, comienza a funcionar el milagro. Por ejemplo, si una persona se enfoca en el pecado, nunca es libre de su atadura. Mejor poner la vista en la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, y el pecado es expulsado de nuestro cuerpo. Cuando ponemos la mirada en la enfermedad, nunca somos sanos. Pero a través de este mensaje de fe, cuando ponemos la mirada en Jesucristo, que llevó mis enfermedades, soy libre y sano de toda enfermedad. Así acciona la fe. Cuando funcionamos viendo la promesa, caminando y actuando en ella, entonces pasamos rápidamente el examen. ¿Para qué te está preparando Dios? Para toda la bendición que tiene para tu vida. Alguien me dice: pastor, Dios me ha bendecido. Y yo te digo hoy: aún hay más. Esto solo es el inicio de lo que Dios va a hacer. Aún hay más. Entonces, esos exámenes en el desierto no eran para que ellos salieran descalificados o aplazados. Eran para que se evaluaran. Dice el Señor: vas a vivir de lo que mi palabra te promete. La gente más dichosa de esta tierra son los que han abrazado esa palabra y dicen: yo vivo por lo que Dios dice, no por lo que las circunstancias enseñan, no por lo que la naturaleza dice. Tengo un Dios que es más grande que la naturaleza y que las circunstancias. Esa es la declaración de fe de alguien que ha aprendido a tener seguridad y confianza en el Señor. Y eso es lo que había hecho Moisés. Moisés sabía cómo enfrentar el desierto. Él vivió 40 años antes que los israelitas conocieran el desierto. Ya Moisés lo conocía. Entonces la gente me dice: pastor, pero usted no me entiende. Claro que lo entiendo, si ya pasé también ese desierto. Ahora lo que estoy tratando es de enseñarle a usted cómo se debe de cruzar el desierto y pasar estos exámenes. Es más fácil cuando hay alguien que te dice: solo enfócate en lo que la palabra de Dios dice. La mentalidad de una persona que es esclava, como los hebreos, era retroceder. Ha escuchado gente que dice: me iba bien cuando no era cristiano. ¿Cómo te va a ir bien si ibas para el lago de fuego y azufre? Otros dicen: ay, qué difícil es este camino de agradar a Dios. No es difícil, porque Dios no te está pidiendo que camines de rodillas 100 kilómetros. Es sencillamente aprender a confiar en Dios y no escuchar los ruidos del diablo que está susurrando para querernos desconcentrar. Enfoquémonos y comenzamos a disfrutar el poder de la palabra, a hablar la palabra. El diablo te dice una mentira, dile 1000 verdades. El diablo te repite una falsedad, dile 100 o 1000 veces la verdad de Dios. Hablar la palabra de Dios y caminar en ella es lo más excitante, es emocionante para una persona que vive bajo el poder de la presión, presionando. Voy para adelante, tengo que romper con esto. ¿Qué sucede cuando un minero busca el precioso mineral y encuentra una roca dura? Él no dice: qué lástima que el mineral está detrás de esta piedra y esta piedra es muy dura. Él trae un taladro más fuerte y él comienza a taladrar hasta encontrar el precioso mineral. Hay bendición de Dios para tu vida y tienes que presionar para lograrlo. Tienes que presionar para alcanzarla. La gente que presiona es la que triunfa. Qué desconsuelo han encontrado muchos
en la falta de persistencia o con pobres impulsos. Un día me asombré de ver a un enorme elefante en un circo que lo llevaban con una soga que no era tan grande, era un mecate. Y yo dije, ¿cómo es posible que este mamífero, que es el más grande de todos los terrestres y el más fuerte, lo lleve un hombre con un mecate? Y es que cuando el elefante está pequeñito, le ponen una cadena gruesa, porque aunque es pequeño, tiene mucha fuerza. Desde pequeñito el elefante es muy, muy fuerte. Y entonces él hace movimiento jalando la pata con la cadena, pero no la puede arrancar porque es una cadena gruesa. Pero cuando crece, le ponen un mecate delgadito. ¿Por qué? Porque en su mente el elefante se domesticó. He intentado, he luchado, me ha dolido la pata de tanto darle y nunca me solté. Por eso ya sé que no me voy a soltar. Eso es lo que hace una mente domesticada por el enemigo. Y entonces dice Dios, yo les tengo bendición a mi pueblo. Yo quiero bendecirlos grandemente. Preparé todas estas bendiciones, pero quiero que revienten esas cadenas de limitaciones que tienen y vayan por esas oportunidades que les estoy dando. Hay un panorama hermoso delante de ti. Tus mejores años comienzan cuando descubres que estos beneficios ya fueron escritos, no van a ser escritos. El cumplimiento viene cuando lo aplicas diariamente a tu vida y dices, esto me pertenece, esto es mío, es mío. Y observe lo que le dice el Señor al pueblo de Israel con respecto a los puntos siguientes. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12, nos habla del examen. Al que soporta las dificultades, ¿a quiénes? A los que soportan las dificultades. Hay una diferencia entre pasar las dificultades quejándose y superar las dificultades alabando a Dios, declarando la palabra. Satanás ve como una gran oposición a una persona que declara la palabra de Dios en medio de las dificultades. Y él huye cuando ve esa resistencia y persistencia en el creyente que está hablando diariamente la palabra en medio de las dificultades. Ahí es donde interviene el poder de Dios también. Y dice Dios en Santiago 1:12, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. ¿Qué hace Dios? Lo bendice. Y cuando la supera, solo cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir: la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. ¿De dónde viene el poder de la superación? Viene de la promesa. Si alguien no te promete nada, quizás no te animas. Por eso no hay que tomar pobres impulsos, porque las promesas de Dios son grandes. Por eso mis impulsos tienen que ser grandes. Cuando la promesa de Dios está ahí frente a nosotros y la leemos, nuestra actividad de fe tiene que ser mayor. Le dice el Señor, Jehová tu Dios te introduce. ¿Quién te introduce? Dios te lleva a la buena tierra, tierra de arroyos. Y comienzan los israelitas a tener un panorama mental que ya se miraban en sus casas y aquel huerto tan bello. Y eso se llama una visión de lo porvenir. Quiero decirte que Dios te ha dado una visión de lo porvenir. Sueños que se van a realizar, anhelos que se van a cumplir. Porque la fe visualiza antes que sucedan las cosas. Alguien dijo cuando llegó a ver todo el parque de Disney y lo monumental que es esa empresa hoy, que es multimillonaria hasta con canales de televisión, dijeron, si tan solo Walt Disney, el fundador, hubiera visto todo lo que hoy es este proyecto, cómo ha crecido tanto. Y le dieron a la viuda un trofeo
ella agarró el micrófono y dijo: se equivocaron. Ustedes dicen que les hubiese gustado ver a mi marido parado aquí para que mirara todo. Él lo vio antes que ustedes. Lo que ustedes están viendo es lo que él soñó, es lo que él vislumbró y ahora se ha hecho realidad. Así son los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Se hacen realidad porque la bendición está ahí. Solo ve por tu bendición, solo camina por tu bendición. Observen el panorama de todos los acontecimientos de los últimos 2 años en la vida de nuestro país. La gente se alborotó, gritó, los medios de comunicación alarmaron a la gente entró en una corriente de miedo, de angustia y desesperación. Pero hubieron unos pocos que se inspiraron y dijeron: voy a abrazar la promesa. Y vino la enfermedad y ellos se levantaron en el nombre de Jesús y dijeron: voy a avanzar como nunca antes. ¿Qué hace la gente que puede tomar impulsos fuertes? Son los que avanzan en la vida. Hubo un hombre que escribió un libro impactante. Ese hombre vivió la penuria del holocausto. Miles de personas murieron en los campos de concentración. Era una vida inmunda, era una vida de prisioneros. Y cada día moría alguien por insuficiencia respiratoria. Los huesos se les resaltaban en las costillas. Y todos los que estaban en el campo de concentración buscaban ratas para comérselas crudas y sobrevivir. Y hacían de los harapos zapatos o algo que los ayudara para el frío. Yo entré a un lugar en Israel que se llama Yad Vashem, el campo del recuerdo, y no soporté. Y salí a llorar y a llorar y a llorar la pena y angustia que ellos vivieron. 6 millones de judíos murieron en esos campos de concentración y 2 millones de niños. Los nazis o alemanes del ejército de Hitler abrían las compuertas de unas cámaras de gas venenoso y no solo entraban los hombres apretujadamente, para que alcanzara más gente que muriera asfixiada por el gas letal, hacían que los padres pusieran sobre sus hombros a sus niños y ahí morían en esas cámaras donde los niños gritaban y los padres se sentían asfixiar y morían. Esa fue la tortura del pueblo de los judíos en todos esos campos de concentración de los alemanes en Europa. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese lugar? Querían destruir a los judíos, les tenían envidia. ¿Saben lo que sucedió con uno de esos hombres? En ese campo de concentración, todos los días se levantaba y decía: yo no voy a morir, voy a salir de aquí, voy a irme a otra nación, voy a recuperarme físicamente de esta tuberculosis y voy a poner empresas y negocios y a tener una familia y a reproducir una descendencia y voy a ser una persona próspera. Aquellos amigos lloraban, solo se lamentaban y uno a uno iban muriendo, mientras él seguía diciendo: yo voy a salir vivo de aquí, voy a fortalecer mi cuerpo, se va a ir la tuberculosis y voy a prosperar y a tener empresas y negocios en otra nación. Exactamente, el escritor llevó a cabo todo lo que dijo, porque primero lo habló, después lo escribió, y él dijo: vi morir a miles, pero yo estaba seguro, tenía convicción que iba a salir vivo de esos campos de concentración, porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. No se trata de una fe teórica. Eso es, delante de Dios, eso no funciona. Es como tener un arma sin fuego. Es como tener un carro sin ruedas. Es como tener un avión sin motor que lo levante. La fe te levanta. La fe te hace caminar, visualizar. Estás observando el vislumbre de la gloria.
Y la gente dice: qué loco, si no se siente nada, si todo lo que le rodea está en contra de él. No importa, lo que yo estoy viendo es lo que Dios me dijo, y lo que Dios dijo, si yo lo creo, se cumple al pie de la letra. Solo es confiar en él, solo es caminar en fidelidad a su palabra. Esa es la gran diferencia, y por eso hemos ministrado esta palabra. Y aquí hay mucha fe, hay gente de fe. En esta iglesia hay una atmósfera de fe, porque lo que creemos es lo que predicamos y es lo que vivimos. Celebramos al Señor en este día esa bendición. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces, cuando vemos esa bendición de lo que Dios nos ha dicho, hemos ido a los lugares más hostiles y hemos visto la gloria de Dios. ¿Qué viene para tu vida? ¿Qué viene para Centro de Adoración Familiar? El Señor nos dijo: los nicaragüenses van a llevar mi palabra, van a expandir mi reino y van a lograr que nuestra vida y nuestra nación avance. ¿Cómo? Dicen algunos que están esperando otros tipos y formas en que las cosas ocurran por la lógica humana. Pero a los que creemos la palabra, nosotros sabemos qué debemos de hacer. Jesús dijo: id por todo el mundo y prediquen el evangelio. Vayan y hagan discípulos. La solución de nuestra nación no está en lo que teóricamente los expertos hablan, está en el poder de la promesa de Dios. Los nicaragüenses tomaron fama por tantas situaciones que vivimos, de personas que estiran la mano y piden. Pero cuando hacemos lo contrario, con una fe activa, los milagros se producen. Ahora nosotros, hoy comienza una nueva etapa de ir a las naciones, poniendo nuestros recursos, pasajes o boletos aéreos, comida, hospedaje, para que todas esas sanidades que vieron ahí ocurran en todos los países donde vayamos, porque desde Nicaragua vamos a ir y llevar la bendición a las naciones. Es desde tu país. No vamos a ir a pedir, vamos a ir a dar en el nombre de Jesús. Yo visité Corea con mi esposa. Corea es muy lindo, debe de estar más lindo ahora. Esa gente son disciplinados, son muy disciplinados. Los coreanos son proactivos. La gente dice: ay, esos chinitos son inteligentes. No, es que son dedicados, enfocados. Por eso vino un coreano a nuestra iglesia y me dijo, en una prédica, dijo: latinos, emocional. Con ese su lenguaje español, según él estaba hablando un perfecto español. Y dice: latinos, mucha vibra. Ellos son, aleluya, santo, santo. Dice que los latinos bailamos con las alabanzas, que somos muy movidos a la hora de los cantos. Así somos. Pero en la oración, oración. ¿Verdad? ¿Saben por qué es verdad? Porque le hemos dicho hasta la saciedad a muchos de ustedes que se levanten a las 5 de la mañana, quedan viendo el reloj y dicen: Señor, perdóname, y siguen durmiendo. Sonríase, que el Señor le ama. Y esa gente es, mire, como una gota de agua que está ahí persistiendo. En el 1945 terminó una guerra en Corea, la Segunda Guerra Mundial, y una ocupación japonesa. Pero vino otra guerra interna y se dividió en dos Coreas: norte comunista, sur democrática. Y en el sur se pusieron a orar y ayunar, porque quedaron en condiciones terribles, familias separadas que nunca más se volvieron a ver. Pero dijeron los cristianos: estamos en la ruina. Buscaban en los basureros comida. Eran charcos donde las casas a la orilla eran de cartón, eran de latas. Pero dijeron los cristianos: vamos a llevar el evangelio a todas las naciones. Y algunos dijeron: no podemos, somos pobres, estamos en miseria. Porque los coreanos iban a pedir trabajo a Filipinas y les daban de puntapié, los trataban mal.
Entonces dijeron ellos: vamos a comenzar a cumplir con la gran comisión de Dios. Y la gran comisión es: id y predicad el evangelio. Lo mismo que hicieron los hebreos, los israelitas, de la tierra de Egipto a Canaán. El desierto no era su meta, es la tierra gloriosa de las bendiciones de Dios. Y dijeron los coreanos del sur: vamos a comenzar a enviar misioneros. Había que sostenerlos, había que darles recursos económicos para que esta gente llevara el reino de Dios a las naciones. El promedio per cápita del sueldo anual de un coreano era de $1,000, menos de $100 por mes. Eso es lo que ganaban ellos en ese entonces. Y en aquella lucha comenzaron las mujeres a hacer comida, a vender, los varones a esforzarse, y comenzaron y enviaron muchos misioneros. Llegaron a 5,000 misioneros en 2 o 3 años en las naciones, sosteniéndolos para que llevaran el poder del reino de Dios, las buenas nuevas. El Producto Interno Bruto subió y el sueldo per cápita creció también. Y los coreanos comenzaron a ganar $5,000 al año, de 1,000 a 5,000. Y siguieron enviando más misioneros, 15,000 misioneros allá por los 70. Y entonces ya eran $15,000 el sueldo per cápita anual de un coreano. Ahora tienen 26,500 misioneros en las naciones, incluyendo nuestro país. ¿Y cuánto creen que es el sueldo per cápita anual de un coreano? $26,500 al año. Porque cuando nosotros vemos la promesa y dice Dios: vayan, esa es tu bendición, ahí está tu futuro, entonces el mundo cambia. Las dificultades comienzan a ser superadas por el poder de la palabra de Dios. Se secará la hierba, se marchitará la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la bendición más grande que experimentaron los hebreos? Escucharon la promesa y dijeron: manos a la obra. Dice el capitán del ejército, Josué: vamos a tomar esa tierra. Dice Caleb, otro comandante, dice: los vamos a comer como a pan a esos cananeos, a esos gigantes. Su corazón se llenó de gozo por lo que Dios les había probado, por lo que Dios ya les había dicho. Les dice: vayan y reconozcan la tierra, vayan y tómenla, vayan, porque Jehová tu Dios te introduce. ¿Quién me introduce? Dios. Dios te va a llevar a los mejores lugares. Y vas a decir: ¿y cómo vine a parar aquí? Recuerdo que estábamos en una reunión muy importante. Habían unas 800 personas de diferentes países. Y había una mesa donde estaban las personas más distinguidas de esa nación y de otras naciones, de los ministerios cristianos. Y entro con mi esposa una mañana a ese auditorio donde habían como 800 personas. Y le digo: Yajaira, busquemos dónde sentarnos porque todo esto está lleno. Y de pronto veo que hace así alguien con su mano. Y yo dije: ¿será que es a mí? Y yo le hago así, señalo a mí. Sí, me dice la persona, que venga. ¿A dónde? Aquí. Yo con discreción voy subiendo los escalones de la tarima y me dice: sentate aquí, a la par de la figura principal, a la par del euro. Y yo dije: ¿qué estoy haciendo aquí? Y le digo yo a mi amigo: ¿qué estoy haciendo aquí? Shh, cállate. Este lugar estaba reservado para vos, me dice. Dios te va a sorprender. Y vas a decir: ¿y cómo vine a parar aquí? ¿Y cómo lo logré? Y dice Dios: no seas Rubén Darío, que no sos vos el que lo lograste, fui yo el que te llevó hasta ahí. Fue la sabiduría de Dios. La bendición de Dios te pertenece. Te vas a reír. Te vas a reír porque dice la Biblia: seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa.
y nuestra lengua de alabanzas, y dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Ahora, todos los que te envidian van a estar como perro que le sale espuma por la boca. Pero vas a estar sentado y vas a decir: gracias, Señor, es tu mano la que ha hecho esto. Por eso hay que andar en bandeja a nuestro Padre Celestial. Por eso hay que hacer lo que Él nos dice radicalmente. ¿Sabían ustedes que las bendiciones de Dios son milimétricas? ¿De qué se trata esto? Son exactamente preparadas para usted. No fueron preparadas para otro, es para usted. Dice Dios: yo quiero que leas la herencia que te dejé, la carta que te dejé, la bendición que te dejé. Aquí está. Y la bendición de Dios la leen los israelitas y dice Josué: vamos, tomemos la tierra, ya hay autorización. Y yo te vengo a decir hoy: ya Dios te autorizó tu bendición. Está escrita hace más de 2000 años, te pertenece. Ahora lo que hay que hacer es funcionar sobre la palabra, caminar sobre la palabra, en el nombre de Jesús. Y le dice el Señor, Deuteronomio capítulo 8, verso 17. Se lo voy a decir desde el verso 16: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Era un examen. A ver, Roberto, te voy a hacer un examen. Dios siempre examina mi corazón, y cuando nos examina es para saber si ya estamos listos para sostenernos en la bendición. Alguien dijo: lo importante no es subir, es mantenerse cuando uno llega a la cima. Eso es lo importante. Hemos visto deportistas, políticos, empresarios, millonarios colapsar. Por lo tanto, la lección ya está más que entendida, y ahora nosotros tenemos que tomar todos los detalles en lo que se refiere a ser un triunfador con respecto al carácter, seguridad, la firmeza y la confianza. Por eso son los exámenes. Porque hay gente que apenas viene el momento de la prueba, comienzan a gritar, comienzan a desesperarse, no saben qué hacer. Pero cuando Dios ve a alguien que se mantiene estable y que cree, a pesar que la suegra no quiera, a pesar que la mamá no quiera, a pesar que sus hermanos se le opongan, dice: este es mi ungido, esta es mi ungida, a ese yo lo levanto, porque ese me creyó, ese creyó la palabra. Aquí hay gente que ha creído esa palabra tan poderosamente, contrario a lo que los demás le están hablando. ¿Y sabe cómo le dicen a la gente de fe? Imprudentes. Qué bárbaro, qué imprudentes que son. Bueno, yo no quiero vivir del montón, yo quiero vivir la palabra. Porque en cada generación hay gente que le cree a Dios, y hay otros que algún día le van a creer. ¿Sabe cuándo le van a creer? Más allá del sol. Cuando se vayan al cielo, van a llorar, si es que llegan. Es decir: ¿por qué no te creía ya? Tomás, el discípulo de Jesús, veía los milagros, las sanidades, las liberaciones, las resurrecciones. Todavía ve a Jesús resucitado y dice: no lo creo. ¿Qué le parece que te ponga la mano, Tomás, en tu cabeza? Algo se comienza a confundir ahí, porque eso es contagioso. Ve a Jesús resucitado, escucha los testimonios. No lo creo. A mí me parece que es un espíritu. Siempre hay gente que se vuelve o espiritualista o racionalista. Observe que hay dos extremos peligrosísimos. Los racionales analizan todo, y los emocionales, que todo es por el brinco y el susto, reprenden todo lo que ven y lo que no ven. Esos son los emocionales. Y por otro lado están los racionales. No creo que existe el hablar en lenguas, es del diablo. No creo en los dones del Espíritu. Uy, fúchilas, que la gente se cae al piso. Ese es el tipo racional. Y el espiritualista: siento tufo de demonios, siento olor a azufre. Cuando entra a la casa de la suegra,
Siento espíritus malignos. ¡Qué bárbaro! Aleluya. Si usted entra a la casa de su suegra y siente mal olor, es que el inodoro está tapiado, pero no crea otra cosa. Aleluya. El inodoro se estancó. Pero hay gente que anda de racional y otros de emocional. Ustedes me sacaron del texto. Estamos hablando del peligro de creer que uno se lo logró todo. Oiga lo que es una mente de esclavos. Si a mí me ha costado este negocio, vos no te imaginas que yo voy a dar diezmo. Tan loco. Yo voy a dar unos ahí en el sobre, como que si fuera diezmo. Esa es la gente que cree que va a engañar a Dios, que dice: yo lo logré, mira cómo luché, me esforcé. Y Dios los está viendo. Si la deja y anda detrás de uno, ¿cuánto más el reino de los cielos? A Dios nadie se le escapa. Él ve las intenciones. Dice Dios: estás deteniendo tu bendición. El diezmo te prospera. El no diezmar no te prospera. Habrán santos ricos y santos pobres. ¿Para qué creen que es el diezmo? Para prosperarnos. Pero la gente sigue: no, que eso es del diablo, que eso es los pastores se enriquecen. Usted sabe cómo es la gente. A mí me da risa la gente. ¿Sabe lo que hace la gente? Cuando no cree, busca un argumento. Por cada excusa que usted ponga en algo, nunca prosperará. Pero cuando uno cree y avanza, no hay contratiempos que lo detengan. En el nombre de Jesús, voy a avanzar en contra de las opiniones públicas. Entonces la gente, la mente pobre dice: si ese par de zapatos me costó caro, y ahí se le están enmoheciendo. Y dice Dios: comparte tu pan con el hambriento, comparte tus zapatos con el que no tiene, comparte tus beneficios y bendiciones y riquezas con los que tienen poco. ¿Qué creen que hace la persona que comienza a actuar de manera deliberada diciendo así? Verso 17: y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Ese es el gran peligro. Vinieron desde pequeño, pasaron el desierto, pero no aprendieron la lección. Y quieren entrar en Canaán y no quieren agradecer todo lo que Dios ha hecho. Hay leyes. Existe la ley de la gravedad. Todo lo que sube baja. Existe la ley de tránsito y multan al que transgrede la ley. Existen las leyes en los países sobre cosas que son migratorias y hay que respetarlas. Pero existen leyes eternas que son leyes espirituales. Y la ley espiritual es más poderosa que la ley humana, porque ellas son las que nos distinguen para ver la bendición de Dios o para recibir los beneficios de Dios. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha. Si nosotros tuviésemos mente esclava, diríamos: vamos a ir a las naciones para que nos den dinero. Pero desde Nicaragua, ahora el recurso es el siguiente: en esta nueva temporada, cuando las cosas para muchos no son mejores, decimos: de Nicaragua vamos a ir a predicar a las naciones. De Nicaragua vamos a ir a bendecir a las naciones, pagando todos nosotros. Y ahora mismo hay 3 campañas que se van a hacer: 2 en El Paso y una en Ciudad Juárez, México, del Paso, Texas. ¿Y qué estamos haciendo? Pagando todos nosotros. Y me dijeron los pastores: desde Nicaragua, pagando todo. Sí. ¿Saben por qué? Porque cuando hay semilla para sembrar, hay multiplicación de riquezas. Las riquezas no vienen por casualidad. Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Jamás nuestra iglesia va a decir: es nuestra mano la que lo ha logrado, es que somos inteligentísimos, es que nosotros tenemos líderes poderosos. No, Señor. Oiga lo que advierte Dios en el verso 18: si no, acuérdate de Jehová tu Dios. ¿De quién tienes que acordarte? De Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas.
¿Hace suyo ese texto en el nombre del Señor? Él me da el poder para hacer las riquezas. Ahora mismo el país más rico de este istmo centroamericano, que tiene que ser incluido como parte de Centroamérica, es Panamá. Es la nación más rica de esta zona. Es tan pujante la economía que no sabemos por qué. ¿Por qué? Por el canal. No, porque hay otros países que han tenido otros tipos de fuentes de ingreso como el petróleo y están en la bancarrota. Entonces no es el canal. Hay una fuente que parece misteriosa, pero está en la Biblia y está en Panamá. Los judíos. Los judíos son los que tienen la banca económica en Panamá. Por eso Panamá va acelerado. ¿Ha visto algún día usted un judío pobre que anda pidiendo? No. Yo soy Jehová tu Dios. Ahí les cambió la vida a los judíos, que te dé el poder para hacer las riquezas. Donde quiera que va, uno encuentra judíos que saben hacer riquezas. Y el pueblo hebreo no es distinto al pueblo cristiano, porque todos somos hijos de Abraham por la fe, dice Jesucristo. Por lo tanto, el poder de la palabra se abre hoy a nosotros como la fuente poderosa de la bendición y la prosperidad de Dios. El Señor le dio el poder al pueblo de Israel ese día. Le dice: yo soy el Dios que te enseña cómo hacer riquezas. Desde ese día en adelante, esa nación comenzó a prosperar. Y desde el 1948, cuando comenzó el trabajo, desde el 47 y el 48 hasta hoy, la nación de Israel es la nación donde más patentes per cápita se producen a nivel mundial, más inventos y todo aquello que es prosperidad económica. Entonces es la fuente, la que está aquí, la que estamos leyendo, está en Deuteronomio 8:18. Subráyelo ahí. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Y por qué lo dio? Le dice el pueblo: a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, como en este día. Dios preparó, selló el pacto para nuestras vidas. Y vamos a empujar el reino de Dios. Como una iglesia próspera, ¿qué hacemos? Observe claramente lo que hacemos. Llevamos ayuda al que lo necesita. Cada uno de nosotros que está aquí es un agente de cambios. Y esos cambios producen que la gente sea bendecida por las manos de nosotros. Nuestras manos son fuente de bendición para la gente que lo necesita. ¿Qué nos va a decir Jesús cuando extendemos su reino? Ven, buen siervo fiel. Ven, buen siervo fiel. Quiero que en este momento inclinemos nuestros rostros.